nuestra, nuestra evolución se ha enfocado en especializarnos en oír a través del aire, ¿no? Esa circunstancia de que sean vibraciones las que captamos por el oído, de alguna forma vincula o acerca el sentido de la escucha con el del tacto, ¿no? El tacto también tiene esta posibilidad de sentir a partir de vibraciones. De alguna forma estos dos sentidos se podrían complementar desde el hecho que el tacto puede sentir vibraciones que la escucha no percibiría y viceversa, ¿no? Otra característica ahí especial es el hecho de que la escucha es un sentido prenatal, diríamos, que es un sentido que ya lo tenemos activo y nos sirve como, como herramienta de vinculación con el contexto aún antes de nacer, ¿no? En el proceso de gestación ya podemos escuchar el contexto, podemos escuchar el entorno, podemos aprender a diferenciar las voces de las personas que viven con nosotras, podemos escuchar y empezar a entender a través de fenómenos sonoros el contexto, que va a ser durante mucho tiempo, aún después de nacidas, el principal sentido, diríamos, aproximadamente hasta los 6 meses, cuando la vista, en condiciones, diríamos, normales, se ha desarrollado lo suficiente para que a partir de un pensamiento un poco más occidental, reemplace como sentido fundamental a la vista. Y destaco esto de occidental porque a partir de aquí también surgen las ideas de posibles culturas visuales y posibles culturas sonoras. En Occidente tenemos en la mayoría de idiomas derivados del latín o de los idiomas germánicos, existen una enorme cantidad de palabras que funcionan como adjetivos para describir cosas que vemos, cosas visuales. Y en comparación tenemos muchas menos palabras para describir cosas que escuchamos, ¿no? Tal vez volumen alto, volumen fuerte, estridente, suave, agudo, grave o bajo, ¿no? En comparación a lo que vemos, que hay grande, pequeño, derecha, izquierda, azul, rojo, amarillo. Hay muchas más características. Sin embargo, podríamos mencionar algunas culturas andinas o algunas culturas amazónicas que no desarrollaron, digamos, una estrategia de escritura similar o en el mismo entender como lo desarrolló la cultura occidental y que ha preservado su existencia a partir de una transmisión principalmente oral, por lo que condiciona una perspectiva o un tipo de atención más relacionado a lo que se escucha que a lo que se ve. También como dato suelto podría mencionar que hay entornos como la Amazonía, donde básicamente el aspecto visual, al estar en medio del bosque, se encuentra bastante neutralizado, diríamos, por una especie de muro verde constante, versus una diversidad sonora que se sostiene y se mantiene. Entonces, para muchas personas que viven en esos contextos, la atención del oír es mucho más vital, digamos, que la del ver. Y, y como una especie de hipótesis previa, diríamos de que esto de alguna forma puede condicionar de manera importante los vínculos entre las personas, la forma en que se observa el entorno, ¿no? Eh, bueno, es eso como algunas ideas bases para entender la escucha, ¿no? Y volver a esta cuestión biológica, digamos. La escucha también la proponemos como una realidad transdisciplinaria, ¿no? Una acción o una práctica que requiere experiencias y saberes en muchas disciplinas, ¿no? En una amplitud alta
y diversa de conocimientos, ¿no? Entonces, volviendo a la perspectiva biológica, diríamos de que más o menos en esto consiste el ejercicio de oír primero, ¿no? Existe algo llamado oído externo, que está principalmente formado por el pabellón auricular, que funciona de alguna forma como un cono receptor, ¿no? Como una antena, diríamos, o como algo que físicamente favorece la succión, diríamos, de vibraciones, ¿no? Luego hay un espacio llamado oído interno, que está iniciado, diríamos, que inicia un proceso en el que el tímpano funciona de alguna forma como órgano, eh, diríamos, el más importante o bueno, un órgano muy importante porque es quien recibe estas vibraciones que vienen, que han sido atraídas por la oreja, ¿no? Que las recibe y de alguna forma las imita, ¿no? Vibra de la misma manera que recibe las vibraciones y esta vibración las transmite físicamente a estos tres pequeños huesecillos que tenemos dentro, que son el martillo y el yunque y el estribillo, que generan vibraciones, digamos, muy pequeñas que son recibidas finalmente por el nervio auditivo, que puede convertirlas en impulsos eléctricos o impulsos nerviosos, que es lo que finalmente viaja hacia el cerebro para ser interpretado como un incentivo, como una sensación, ¿no? Como algo que se ha sentido, y en el cerebro sucede pues, un proceso bastante diferenciado o bastante particular, que es que quien recibe esta información o la entidad o ser que recibe esta información la va a interpretar principalmente en base a su propia experiencia y su propio conocimiento, ¿no? Y es donde diríamos que se produce realmente la escucha, ¿no? En esta primera respuesta. Por ejemplo, si estuviera en este momento escuchando, no sé, tal vez el sonido de una construcción, en una primera experiencia, alguien que viene de una ciudad pequeña, donde ese tipo de sonoridades no son muy comunes, tal vez recibe un impacto negativo, tal vez siente alguna especie de presión. Diferente a alguien que, por ejemplo, ha crecido en un barrio nuevo, que está en continua construcción, y de repente esta persona hasta podría crear alguna especie de melancolía o alguna especie de sentimiento afectivo particular hacia ese sonido por recordarlo, remembrarle tal vez algún momento particular de su vida. Entonces, este estímulo, cuando tiene una respuesta en base a nuestra experiencia, diríamos, a nuestro conocimiento, es que podríamos decir que se da finalmente la escucha, ¿no? Ahora, está interesante ver el proceso de la escucha o entenderlo, digamos, a partir de esta gráfica básica, porque nos va a ayudar a entender otro proceso que es el de los micrófonos, ¿ya? Porque el oído, la posibilidad de escuchar, fue algo que en su momento inspiró o sirvió de base para investigar la construcción de una tecnología que es bastante antigua ya supera los 100 años de existencia y se llama micrófono, pero es una tecnología de una posibilidad y una eficiencia muy alta debido a que desde que fue creado es una tecnología que no ha sido superada por otra, diríamos, ¿no? Una tecnología estable, una especie de mm, eh, ¿cómo decir?, de un eslabón, ¿no? Significa un antes y un después, precisamente porque permite un registro, permite la posibilidad de capturar un sonido que estaba en algún momento solo destinado a la posibilidad presencial de escucha para ser registrado en otro
recipiente, que podría ser una cinta o podría ser ya modernamente algún recipiente digital como un CD, una memoria o un computador, y poder ser reproducido en un momento posterior, permitiendo que personas escuchen o seres escuchen este fenómeno que pertenece a otro tiempo, a otro territorio, a otra realidad, ¿no? Este, este momento, digamos, consideramos que es un punto de quiebre importante en la forma en la que comenzamos a escuchar, ¿no? Actualmente, es, bueno, antes de eso, comentarles que este micrófono tiene como una especie de tecnología, eh, ¿cómo sería? Complementaria, que son los parlantes, ¿no? Está un poco inspirado en nuestras cuerdas vocales y que son este par de tecnologías que hacen esta función, ¿no? Igual los parlantes también son tecnología muy antigua, de alguna forma aparecen en un mismo momento y permiten que este registro se pueda ser escuchado, ¿no? Y va el hecho de que hoy, contemporáneamente, en una vida urbana promedio, tal vez escuchamos tanta cantidad de información o, tanta cantidad o tenemos tanta cantidad de experiencias de escucha desde parlantes como desde la realidad, ¿no? Y tal vez es posible que en algunos contextos sea mayor. Eh, Esto a un plazo largo, tal vez a más de 100 años de su aparición, ha logrado una influencia definitiva en la escucha, ¿no? Y también podría contribuir digamos, imaginar estas posibilidades de escuchar antes de los parlantes, ¿no? Cómo se daban los fenómenos sonoros, cómo existía la conexión con el entorno sonoro y con la posibilidad de ficcionarlo, ¿no? O no sé si de ficcionarlo o entenderlo como una ficción, porque cuando hemos desarrollado ya la capacidad de reconocer un parlante, ¿no? Y de que sepamos cuándo estamos escuchando la realidad o cuándo estamos escuchando una ficción de ella, ¿no? Sea por una recreación sonora o por un registro puro de otro entorno. Entonces, esas tecnologías que están inspiradas de alguna forma en nuestras cuerdas vocales y en nuestros oídos, son, como les decía, tecnologías definitivas que hasta hoy siguen en la cúspide de su uso, digamos, y posiblemente su reemplazo o la aparición de tecnologías que reemplacen o que sean mejores que ellas, va a tardar muchísimo tiempo. Entonces, para entender un poco más cómo funciona esta tecnología, tiene, digamos, tres partes básicas. La primera sería este recubrimiento que tienen los micrófonos, que es una membrana que recibe la vibración externa, que está mucho más, diríamos, fácil de ver en un parlante. Denme un segundo, por favor. Ok, disculpen el olvido, por favor. Este es un parlante, ¿no? Eh, esta superficie, que es la que vibra cuando algo resuena, es una característica que también tienen los micrófonos, que es una especie de tímpano, ¿no? Una membrana que puede trasladar, traspasar las vibraciones que recibe. En el siguiente caso, o bueno, la siguiente pieza son este imán, que es la parte gris del medio, y esta bobina que rodea el imán, que es precisamente quienes reciben las vibraciones del tímpano, o en el caso del parlante, quienes las emiten, ¿no?
Entonces, estas vibraciones se traspasan aquí y este juego convierte en pulsos eléctricos las vibraciones, que son enviados a través de un cable hacia una central que los procesa, o en viceversa, la central envía pequeños impulsos eléctricos que este imán y esta bobina bueno, la trasladan como vibraciones a este tímpano, que sería en este caso y ese tímpano en este caso la transmite al aire, ¿no? En un caso del parlante emitiendo sonido y en el caso del micrófono recibiendo sonido, lo que convierte a ambos en una misma tecnología, simplemente utilizadas en sentidos contrarios, pero ya luego en una profundización de esas tecnologías, pues existen, como en este caso, micrófonos que hacen que esto esté muchísimo más enfocado en captar sonidos que en reproducirlos, o parlantes especializados que pueden reproducir con mayor nitidez o mayor gama ondas graves o ondas agudas. Igualmente son tecnologías que pueden servir de micrófono, pero su función está mucho más especializada en reproducirlos que en tomarlos, ¿no? Ahora, simplificando esta realidad, digamos, o esta tecnología que tenemos enfrente, podríamos entender que los sonidos, eh, por un lado, son vibraciones que se convierten en pulsos eléctricos, o por el otro lado, son pulsos eléctricos que enviados a un parlante los convierten en vibraciones. Entonces, podríamos simplificar que una forma de, o sea, podemos simplificarlo en que el sonido, en este caso, es corriente yendo a un parlante, ¿no? Electricidad yendo a un parlante, o, bueno, electricidad yendo a un parlante, o electricidad viniendo de un micrófono. Bajo ese principio, diríamos, queríamos compartir aquí las posibilidades de desarrollar algunos tipos de micrófonos desde una construcción más autónoma, digamos, entendiendo y siguiendo un poco este principio, el de la vibración y el de la corriente eléctrica, para ver, digamos, o lograr métodos alternativos de registro, ¿no? Y antes de pasar a eso, justo venía, o sea, bueno, aquí estaba más o menos completa las ideas de a dónde apuntábamos con este concepto o esta idea de presente sonoro, al hecho de que la electricidad, la electrónica, es un rol, cumple un rol demasiado importante en nuestra escucha contemporánea. El mercado y la industria ha permitido también que exista una capacidad de producción que permita que lleguen a nuestras manos de alguna manera relativamente fácil muchos materiales que nos permiten tener esta experiencia. Y el tercero, que es Internet, que nos permite un intercambio de información que por una parte nos va a permitir desarrollar o ser partícipes del desarrollo de ciertas herramientas, y por otro lado nos envía la información sonora que precisamente ha ampliado o ha diversificado tal vez más que nunca nuestras posibilidades sonoras, ¿no? Hoy día podemos escuchar sonidos de casi cualquier tiempo en el que haya habido la posibilidad de un registro, y sonidos de casi cualquier territorio de este planeta, o inclusive algunas personas aseguran tener o haber escuchado o disponer de registros del universo, ¿no? De otros planetas o yo no sé. Entonces, vamos a repasar más o menos la posibilidad de construir 3 micrófonos. Cuando se inscribieron, entiendo, al taller, se les envió una lista de materiales como sugerencia para poder desarrollar estos micrófonos. Si alguien los tiene a mano, podríamos seguir el proceso ahora. Si no, el propósito ahora es más o menos compartir cómo se produce esto para que lo puedan
hacer más adelante. Les comento también que, bueno, el propósito de la estructura del taller, si tal vez a través de la convocatoria no quedó muy claro, disculpen también que comencé muy desordenadamente. El propósito es trabajar en 4 sesiones, o sea, una hoy día, una el siguiente martes, pues tener un tercer martes sin actividad, para un cuarto y un quinto martes de mayo concluir las 4 sesiones. El propósito de hoy es poder mostrar o compartir la experiencia de lograr ese tipo de micrófonos para que en las próximas 2 semanas ustedes puedan agenciarse los materiales necesarios o puedan investigar o proponer otras formas de registro adicional que también sería bastante interesante. Después, en una segunda semana, vamos a experimentar o conocer un poco una aplicación llamada Tidal Cycles, que es un lenguaje de programación que nos va a permitir interactuar con sampleos o con muestras sonoras. Entonces, el propósito es que ese tercer martes, una tercera semana en la que nos vamos a reunir, puedan construir sus propios micrófonos y hacer registros a partir de ellos o a partir de otros intereses que tengan, para tener unas pequeñas muestras sonoras que podríamos empezar a intervenir en tercera y cuarta sesión con esta aplicación llamada Tidal Cycles, que pues permite hacer muchas variaciones dentro de las muestras sonoras a partir de instrucciones de código. Aquí. Voy a ver, bueno, paré de compartir. Voy a intentar cambiarme de cámara para mostrarles mejor. Ok. Entonces, son 3 micrófonos los que vamos a explorar ahora. El primero es un micrófono bastante común, digamos, no es muy difícil de encontrar. Se le llama micrófono de contacto, aquí está. Y trabajamos a partir de esta pieza que es un piezoeléctrico. Los piezoeléctricos o materiales piezoeléctricos son materiales que tienen la capacidad de generar corriente a partir del contacto. Cuando yo toco este material, estoy generando un movimiento de electrones que se envían al cable y que a través del cable van a llegar pues a un lugar central donde se va a procesar, ¿no? En este caso vamos a usar este parantito como muestra. The Bluetooth device is ready to pair. Perdón por la bulla. Aux input mode. Ok. Lo que está haciendo es simplemente amplificar el contacto, ¿no? Si es algo que tuviera más textura, podría tener una mayor, digamos, diversidad, ¿no? No sé, veré aquí en la ropa. ¿Ok? Más o menos esa es la función de este piezoeléctrico. Y vamos ahora a ver cómo lograr uno. El primer componente base es el piezoeléctrico, que en verdad es muy sencillo de conseguir. A ver, vamos a compartir un navegador. A ver, un segundito, voy a abrir un navegador. Marquito, Sí, capaz que me acomodas como el enfoque de la cámara porque se ve un toque borroso. oh, ya, gracias. A ver.
Mejor, Ahí ¿verdad? va. Sí, ahí Ok, está. Genial. muchas Gracias. gracias. Gracias, gracias. Ya. Ahora voy a compartir esta pantalla. Ok, bueno, ese es el piezo eléctrico, no sé, vamos a poner algo más sobre comprar. En verdad es muy sencillo de conseguir en tiendas de electrónica. Bueno, aquí está, por ejemplo, el que yo les he mencionado. Dice aquí que cuesta 8 soles en Mercado Libre. 8 soles son aproximadamente 2 dólares y un poco más, 8 soles de Perú. Es algo muy sencillo de conseguir en tiendas y también es posible conseguirlo a partir de reciclaje. Por ejemplo, este piezo eléctrico que se ve aquí vino en esas tarjetas de felicitación, ¿no? Esas tarjetas de Navidad, en las tarjetas del Día de la Madre, estas tarjetas musicales, pueden tener o usar un piezo eléctrico como parlante, ¿no? Porque así como tiene estas posibilidades de tomar las vibraciones, también tiene posibilidades de darlo, ¿no? Funciona igual que los micrófonos, tanto micrófono como parlante. Entonces, se puede reciclar de aquí, inclusive aquí viene ya con sus dos cablecitos, pero el que, bueno, también está un poquito reciclado, pero más o menos así es como va a venir en la tienda, ¿no? El piezo eléctrico tiene dos partes, digamos, principalmente este contorno plateado y un interior blanco. Eh, Viene así porque, digamos, responde a la lógica de la electrónica, y es de que todo tiene dos caminos o una polaridad doble, ¿no? Que es positivo y negativo. Entonces, para que una transferencia de electrones funcione, tiene que ingresar la electricidad o los electrones a un cuerpo y salir de él, ¿no? Cuando ingresa, podríamos decir que es la carga positiva, y cuando sale es la carga negativa. Por eso también, al momento de conectar cosas a la pared o el cargador o lo que sea, siempre vamos a ver que contamos al menos con dos patas. En este caso, sería de la misma manera, ¿no? La pata exterior, perdón, el borde exterior dorado, que es la carga negativa, y el borde blanco interior, que es la carga positiva. Entonces, bueno, otra herramienta que vamos a usar para esto es un cautín o soldador, ¿no? Que es esta herramienta. Es también una pieza, digamos, bastante a mano de conseguir, no es tampoco algo caro, debería existir en una tienda electrónica por promedio. Aquí, bueno, dice 29,90 soles, que es algo así como 8 dólares tal vez, como una forma estándar de entender el costo. Y es una pieza que, bueno, tiene generalmente un mango de plástico o algunos de madera. Los de madera suelen ser como un poco más baratos, tal vez un poco menos durables. Tiene una punta que se vuelve más aguda aquí, y que es la parte que se calienta, es la parte que puede llegar a 300 grados centígrados, así que es como lo que más debemos cuidar o tener siempre en atención. ¿Ok? Voy a conectar aquí el cautín porque requiere un tiempo para calentarse, y vamos a ir checando los demás materiales. Este es estaño, es un rollito de estaño que también es muy fácil de conseguir, que debe estar en el mismo tipo de tiendas. Bueno, aquí un rollo sale a 7 soles.
es muy barato, creo más este 58.90, que también sería como $60, como 16, perdón, como 60 soles, como $16. Es un rollo muy grande, la cantidad que vamos a usar es bastante pequeña. Como ven, aquí es como una especie de hilo, ¿no? Que es lo que vamos a fundir. Y adicionalmente necesitamos un cable donde conectar nuestro piezo eléctrico. En este caso es un cable reciclado, es un cable de mini plug a mini plug, que lo partí por la mitad, ¿no? Una mitad va a servir para esto. En este caso, creo que es un poquito más difícil. Son 3 cables los que surgen aquí. Bueno, aquí en la puntita podemos ver que está hecha de 3 cuerpos, ¿no? Tiene aquí un cuerpo, un segundo y un tercer cuerpo. En este caso, era un cable estéreo, por lo tanto, este cuerpo de aquí, el exterior, es el negativo, y estos dos de aquí serían positivos, ¿no? Para nuestros fines, podríamos usar cualquiera de los dos o unir los dos, ¿no? En el caso, por ejemplo, del otro lado, esas 3 puntas se convierten en 3 cablecitos helados, ¿no? En este caso, en este cable, que el amarillo, el que está solo aquí, se nota, espero que se note un poco. Este amarillo es la tierra, y este blanco con rojo, o tierra negativo, son los dos positivos que, bueno, acá se han terminado uniendo, ¿no? Entonces, otra tensión que vamos a tener es de que, bueno, como les digo, ya ha tenido un poco de vida antes, pero los piezoeléctricos vienen con un baño, como un esmalte, que va a impedir que podamos soldar. Entonces, vamos a tener que reconocer un lugar, ¿no? Un lugar donde nos interese hacer el punto, y con un alicate, con una pinza, con alguna herramienta, raspar un poco la superficie de medida que saquemos ese esmalte, y que nos deje unir la pieza, ¿no? Entonces, aquí ya vamos a intentar, espero que se vea bien, unir la pieza con el cable. Entonces, tengo estos dos cables unidos, que son los positivos y negativos, o sea, los dos positivos. Ahora, ¿cómo reconocer eso? Es algo que les voy a mostrar ahorita. Entonces, vamos a tener aquí el estaño. Hay muchas técnicas de soldar. Es también casi una práctica que se consigue desde el propio hacer. En este caso, las piezas que vamos a soldar pueden estar muy separadas entre sí, o sea, no tenemos que hacer esos dos puntos cerca, pueden ser bastante lejos, lo que simplifica bastante el manipular esto cuando no se tiene aún mucha experiencia. Entonces, en este caso yo voy a tomar un poquito de estaño, o sea, al pegar el cautín lo voy a derretir, y este se va a pegar en la puntita, ¿no? Y lo voy a unir, derritiendo el estaño que ya estaba. Uy, no fue buena estrategia. A ver, denme un segundito. Voy a tratar de fijar con algo, porque si lo toco, corre mucho riesgo de quemarme. Vamos a tocarlo aquí con esta pinza. Ok, entonces ahí yo ya no tengo que tocar mucho la pieza. Solo la voy a agarrar de forma que la pueda dirigir a que se presione y que se enfríe el estaño
con el cable dentro. A ver, le ponemos una regular porción de estaño para que se fije bien. Este ya quedó fijo. Y voy a aprovechar este punto que ya estaba aquí para sostenerlo ahí. Acá hay un cuidado que espero se pueda ver. Estos cables pequeñitos tienen una porción del cuerpo cubierta con plástico, pero después el cobre está expuesto. Entonces, el cobre de esta patita que es negativo no debería tocar jamás este lugar blanco, sino estaría haciendo un cortocircuito. Y en viceversa igual, ¿no? En este caso, justo el plastiquito de estos dos chiquitos ha coincidido con el límite. Pero este dorado del otro cable está como en riesgo. Entonces vamos a hacer este otro puntito. Siempre hay que tener una atención obsesiva con la punta porque puede dañarnos de manera significativa. Ok, parece que ya está. No, esas prácticas de electrónica son bastante de ensayo-error, de bastante paciencia, de bastante tolerancia al error y al, al error desconocido sobre todo. En este caso no es demasiado complejo porque solo son dos puntos, pero igual requiere ahí una paciencia especial. Ok, ya lo hemos logrado y vamos a hacer la pequeña prueba de que nos esté funcionando bien. Saliendo para el punto. The Bluetooth device is ready to pair. Aux input modem. Perdón por ese grito. Ok, tenemos entonces ya un piezo eléctrico. Este estaño, el perdón, cuando lo dejemos de utilizar, hay que cuidar que esté en un lugar seguro donde nadie tenga que patearlo o golpearlo para que se enfríe. Y bueno, ya tenemos el primer piezo eléctrico listo. ¿No? The Bluetooth device is ready to pair. Este puede tener muchos usos para registrar texturas, por ejemplo, a ver, voy a conectarlo. Nos permite, por ejemplo, Aux input modem. amplificar bueno, no se siente ahí porque el golpe es más fuerte, pero si yo golpeo la madera, esos golpes los va a amplificar, ¿no? También, por ejemplo, es un micrófono que se usa con frecuencia cuando se puede pegar en instrumentos acústicos como la guitarra, como una mandolina, y también te permite amplificar lo que está sonando en esa caja. Después también, por ejemplo, un uso muy interesante es reconocer o identificar estos árboles que son muy altos y que chillan por el viento. Entonces, al incrustar en las hendiduras del árbol este piezo eléctrico, se puede aislar ese chillido, ¿no? Porque se transfiere a través de la madera del árbol y se puede aislar, digamos, en comparación a escucharlo a través del aire, que seguro vendría con hojas, con algunos cantos de aves u otras cosas. Que no es tan mal, pero también nos da esa posibilidad de aislar.
bueno, tenemos un sonido más limpio. Ok, entonces, hasta ahí está claro, sirve lo que estamos compartiendo. Creo que debería dejar de compartir para que se vea en principal la cámara. Bueno, el siguiente micrófono o forma de registro, diríamos, que quería proponer es uno llamado hidrófono, que es una herramienta que nos va a permitir grabar dentro del agua, ¿no? Registrar las ondas que se mueven dentro del agua, las vibraciones. Como había mencionado al comienzo, el agua también es una posibilidad es un fluido que puede transferir las ondas sonoras, pero en nuestra especie no ha evolucionado para escuchar dentro del agua, aunque si nadamos o buceamos lo vamos a poder hacer. Esta herramienta nos va a permitir alguna facilidad al respecto. Entonces, para hacer un hidrófono, les voy a mostrar algunos que ya están aquí. Hay varias técnicas. Ahora vamos a hacer la más amistosa, diríamos, que es la de al mismo piezoeléctrico saturarlo de silicona, ¿no? La silicona nos permite aislar precisamente estas conexiones de cobre que en este caso están abiertas, ¿no? Si el agua toca eso, va a generar un cortocircuito, ¿no? El agua es un excelente, diríamos, transmisor de electricidad. Entonces, la corriente que va a salir del piezoeléctrico va a preferir ir al agua que ir al cable. Por lo tanto, lo que nos va a llegar al cable es simplemente una interferencia. Entonces, para eso vamos a aislar, ¿no? el piezoeléctrico. Una posibilidad es ¿no? que está simplemente saturado de silicona, está simplemente saturado de silicona al máximo. Hay algunos otras formas que podría tal vez recomendar más, que es por ejemplo, que es que tiene dos redondos, dos círculos de acrílico, ¿no? Acrílico transparente, que se han puesto como una especie de sándwich, diríamos, y solamente se han unido con silicona, ¿no? Esto lo hace un poco más prolijo, porque como ven aquí va a haber mucha facilidad de que dejemos huecos, no sé si lo ven ver, ojalá. La silicona no se echa como por bolas, entonces es bien difícil ponerlas de una manera, diríamos, pareja, ¿no? Es muy común que haya huecos y que estos huecos tengan que ser testeados y tapados permanentemente. De aquí puede ser un modelo un poquito más resistente. Bueno, también mencionar que estos tipos de tecnologías son bastante endebles, no tienen gran durabilidad, van a tender mucho a que las reparemos, pero aún con esa dificultad siguen siendo herramientas muy buenas en las posibilidades que ofrecen. Y aquí hay un modelo adicional que es que aparte de los acrílicos y que ha sido saturada o sea, unida con silicona, tiene unos pernos, ¿no? Que, digamos, aseguran más la presión que hay entre los dos acrílicos, evitando o disminuyendo las posibilidades de que entre electricidad adentro de esto. Voy a traer, denme un segundito, un recipiente con agua para poder hacer una prueba con los hidrófonos.
el lugar como más idóneo para un registro de estos podría ser una fuente de agua, una pequeña corriente que mantenga agua en movimiento, de manera que lo que más sencillamente podemos capturar son las burbujas que se mueven dentro del agua, ¿no? Su desplazamiento, su vibración. A ver, un segundito, me falta un adaptador. Ok, vamos a amplificar este que está un poco más cerrado. En verdad, de una manera, digamos, eficiente, todos esos modelos o esas formas dan el mismo resultado. También hay personas que usan piezoeléctricos más pequeñitos, unos bien pequeñitos, que los pueden colocar dentro de tapas de bebida, de gaseosa, y también saturan ahí de silicona. El punto es que se aísle bien. The Bluetooth device aux input mode. A ver, vamos a ver. A ver. No nos está funcionando. Aquí creo que es un cambio. Voy a intentar con otro, parece que este no tiene salida de cable. The Bluetooth device is ready to pair. Aux input mode. Parece que lo amplifica, pero creo que el sonido que emite en este caso es mucho más bajito que el que naturalmente percibimos por el aire. Bueno, aquí unas pruebas. The Bluetooth device is ready to pair. Perdón por el sonido del parlante. Aquí, bueno, se nos frustró un poco la prueba por esa casualidad, pero les voy a compartir mejor unos registros que están en internet que han sido hechos con estos mismos hidrófonos. Ya, y justo también aquí, bueno, les comparto otra parte que se proponía dentro del trabajo de taller, que es una web que se llama Otras Escuchas. A ver, vamos a ver. Listo, y igual voy a compartir este de aquí con audio. Ok, Otras Escuchas es un proceso en el que generamos varios registros basados en hidrófonos y en otro micrófono que llamamos electromagnético, que es algo que vamos a ver a continuación. Y los hidrófonos, por ejemplo, nos generaban este tipo de registro. A ver. ¿Se escucha? ¿Alguien me puede alertar si se escuchaba por favor? Sí. Ok, gracias.
Ese es el registro, por ejemplo, de un río que se llama Yura, ¿no? Que queda en Arequipa, en Perú. Es un río de un caudal mediano, mediano a pequeño, pero bueno, igual es un caudal importante. Y aquí hay un registro también con hidrófono, pero de un puquio que es así como un ojo de agua, que generalmente tiene un flujo mucho más tranquilo. A ver, veamos si hay alguna diferencia en eso. Bueno, sí, se nota claramente ahí que era un cauce mucho más tranquilo, ¿no? Entonces, esto es más o menos el tipo de información que nos puede dar este hidrófono, ¿no? Existen hidrófonos comerciales, diríamos, hidrófonos que se pueden comprar, que son equipos bastante caros, también bastante especializados, y en los que pues, se puede registrar, o bueno, he visto, o he escuchado, mejor dicho, casos de que registran algunos sonidos de animales, ¿no? La verdad, yo nunca he puesto a prueba uno de estos micrófonos en un lugar con un nivel de vida de ese tamaño. En ¿Cómo qué hipótesis, animales? perdón, ¿Cómo qué animales? Tipo como una delfines, foca. Ah, wow. ballenas, sí, sí, con los hidrófonos, los otros, los de comercio. Pero Ah, ok. sería cuestión de meter estos, en verdad. Yo no conozco casos de alguien que lo haya hecho, como para Mm, descartar si se puede o no, porque en hipótesis, al ser el agua un flujo, un fluido tan denso en comparación al agua, perdón, al aire, sí debería poder captar este tipo de frecuencias, ¿no? Estaremos atentos a la posibilidad de probarlo. Tampoco ha estado nunca en mi posibilidad, pero si les es posible, les animaría a hacerlo. Y vamos a revisar un último micrófono. Vamos a poner aquí las bobinas. Lo que necesitamos para ello es una bobina. Una bobina es este cobre enrollado alrededor bueno, de algún tipo de eje que tiene una capacidad de generar magnetismo a partir de estar electrificada, ¿no? A ver, cuando la electricidad corre por aquí, ¿no? Hay una cualidad una característica en esta transferencia de corriente, que cuando los electrones pasan de un cuerpo a otro, es decir, cuando se da el flujo eléctrico, siempre existe una pérdida. Hay electrones que en este fluir salen, diríamos, de este cuerpo principal, que en este caso podría ser cobre, diríamos, y electrifican de alguna manera el aire, ¿no? Este aire electrificado que va a estar alrededor del cuerpo del cobre se llama electromagnetismo, ¿no? Y, este cobre que, digamos, genera un campo, un aire aquí, un campo electromagnético alrededor, está alimentado por el campo del cable de al lado, porque pasa completamente en contacto, y así la suma de estos tres, o bueno, no sé, 3, 6, como 15 vueltas de cable, van acumulando este campo que hace que cada vez sea mayor el electromagnetismo alrededor. Esto está presente en nuestras computadoras, en nuestros celulares, principalmente en estas bobinas que se encuentran en aparatos que sirven, por ejemplo, para cambiar voltajes, como los cargadores de celular, ¿no? El cuerpo que solemos conectar tiene adentro estas bobinas, también lo vamos a encontrar en radios, en televisores. Si nos animamos a abrir electrodomésticos o cosas que estén en desuso, vamos a encontrar ellas. Siempre también otra como regla o conciencia importante es conocer con cuánta cantidad de electricidad trabaja lo que vamos a abrir, ¿no? Por ejemplo, si vamos a intentar buscar en juguetes, los juguetes trabajan con pilas o con baterías, lo que implica un bajo voltaje, lo que de alguna manera contribuye a que sea una práctica más segura para nosotras.
diferente si agarramos, por ejemplo, un equipo de sonido que va conectado directamente a la pared, ¿no? Que va a trabajar con mucho mayor voltaje, por lo tanto, el manipular esas piezas también nos pone en un mayor grado de riesgo, ¿no? Cosa básica, uno, manipular todo esto desconectado, ¿no? Desenchufado de la corriente. Y bueno, ahí es como una posibilidad de exploración. También estas piecitas son muy fáciles de conseguir en tiendas de electrónica. Son baratas, diríamos. Y bueno, aquí está interesante porque hay varios modelos, hay muchas posibilidades distintas de las bobinas, ¿no? Esta, por ejemplo, tiene simplemente 2 vueltas y están cubiertas. Esta tiene 5 vueltas y esta tiene una enorme cantidad de vueltas, ¿no? Y acá hay una que precisamente es con la que nosotros vamos a trabajar ahora, que son unos inductores que tienen la bobina dentro de este cuerpo de plástico, ¿no? Lo que digamos, le da otras posibilidades, ¿no? A ver, vamos a cambiar de cámara. Mira, justo Manuel nos compartía que ocupaba también, supongo, el piezoeléctrico para las vibraciones en metal, ¿sí? O ya era cuando estábamos hablando de las bobinas. Bueno, voy a pasar a la otra cámara para poder ver con más detalle esta bobina. Estas bobinas, que son las que vimos, están recubiertas de plástico, ¿no? Comercialmente, acá en Perú esto vale como unos 5 o 6 soles, que sería como entre $1.50 y $2, como referencia a otras monedas. Bueno, también hay una característica particular, que Perú tiene un mercado de electrónica bastante accesible, es un lugar barato. En mi experiencia, en Ecuador esto podría costar el doble y en Chile tal vez el triple o el cuádruple. Pero también es una pieza accesible, ¿no? Esta que tiene también esta posibilidad, porque tiene igualmente 2 patas, ¿no? Eh, dos conectores, diríamos, que en este caso vamos a unir también de una manera al otro lado del cable. Utilizamos uno de los cables para pegar ese piezo eléctrico y el otro lado del cable lo vamos a usar para pegar este otro micrófono. Bueno, en este caso, ¿verdad? Ahora que me cuentan, no es el mismo cable, en este caso solo tiene 2 cuerpos, ¿no? Negativo y tierra. Y en este caso, bueno, vamos a... Esta parte de los cables no está bien pelada, vamos a pelarlas con esta pinza. De manera que expongamos los cables para a partir de ahí unirlos a la pieza. En este caso, nos es fácil porque esta piecita que les comento tiene 2 patas, ¿no? Hay algunas bobinas que vamos a usar, recicladas las bobinas, que pueden tener muchas más que 2 patas. Entonces, para identificar las patas que sean las adecuadas, vamos a usar estas cositas de aquí, que se llaman caimanes o cocodrilos, que nos van a permitir hacer conexiones, pero que no estén fijas como en el caso de la soldadura, ¿no?
En este caso, bueno, el negativo es este que solamente es un pelo de cobre, que lo voy a peinar de alguna manera para simplificar, o sea, para volver un solo cuerpo. Y ahora tengo que pegar adicionalmente este blanquito de aquí, que es el que carga el positivo, y que, bueno, es mucho más pequeñito, así que requiere mucho más cuidado. Es muy fácil que lo partamos. Entonces, voy a volver a poner a calentar el cauchín. Ok, entonces, en verdad, podríamos ver qué pata funciona con qué a partir de estos cocodrilos, ¿no? Volvemos con el blanco, lo que sería el negativo, o mejor lo vamos a hacer con el negro. Hay un estándar que podemos usar a libertad, ¿no? Que es de considerar el cable más oscuro como el negativo y el cable más claro como positivo. Vamos a morder aquí y yo voy a morder ahora indistintamente las patas, ¿no? Para saber si esto funciona en una lógica o sea, si tiene pata positiva y pata negativa o es indiferente. ¿Ya? En este caso, tiene una pata de fábrica más larga que la otra y he conectado el negativo a la larga y el positivo a la corta. Entonces, nuevamente vamos a encender nuestro parlante. Perdón por la bullita que hace. Ok, entonces vamos a acercarlo a posibles fuentes de electromagnetismo, como en este caso sería la computadora. Entonces, a ver. Más o menos en mi experiencia, me parece haber descubierto que en esta parte de mi computadora o está el disco duro o está el procesador o algo similar. Entonces, yo al acercar el cuerpo, este cuerpo aquí, bueno, ahí estoy captando unas ondas bien bajitas. Voy a subir un poquito el micro, de manera que podamos escuchar un poquito más. A ver. Ya. Ahí está un poco más fuerte. Perdón, ahí está un poco más fuerte. Espero que se escuche mejor esto. Ya no está llegando nada. Ahí. Ojalá que alcancen a sentirlo. Ahora voy a hacer el ejercicio de intentar invertir esto, ¿no? Si tal vez la negativa es la corta y la larga es la positiva, y eso estaba influyendo en esto. Por esta zona capta un poco más de tierra. Entonces, bueno, me parece que es como indiferente casi la posición que esto tenga. Así que voy a soldarlo un poco de la misma manera para ya tener este micrófono también hecho. Y ahorita les comparto también otros registros que hemos logrado hacer con este mismo tipo de micrófonos.
Entonces, vamos a usar también esta pincita para sostenerlo. Y en este caso voy a dar, hay que tener mucho cuidado en que no se junten estos pelos, ¿no? Separando los de negativo y los de positivo. Entonces, voy a soldar estos aquí. Lo que voy a hacer como posibilidad, diríamos, sería solamente sostener los cables y en ese abrazo que está haciendo el cobre a la patita, echarle estaño, ¿no? Nuevamente, la recomendación eterna de que es vital saber dónde está esta punta para embadurnando lo suficiente como para que se agarre y de lo mismo en otro lado. Pero nos convendría tal vez con algún tipo de cinta, esta cinta negra que es cinta aislante o algún tipo de recubrimiento plástico, aislar una pata de la otra, ¿no? Para que no haya este cortocircuito. Vamos a intentar probar el micrófono The ya Bluetooth device is ready soldado. to pair. Aux input folder. A ver. Nuevamente vamos a ver la computadora, que es el lugar que estoy. Como que aquí es donde está más fuerte ahorita. Ok, y bueno, igual la señal aún es un poco baja, diríamos que se debe un poco al hecho de que estamos conectando directamente el parlante perdón, el micrófono a un parlante bastante simple que no tiene ningún tipo de amplificación. Eso podría ser lo que estuviera contribuyendo en que el volumen no sea muy alto. Pero igual les comparto aquí, bueno, en la misma web de otras escuchas, vamos a ver, hay algunos registros hechos también, no, hechos con este micrófono que, como les digo, le llamamos electromagnético, sin saber bien si tiene tal nombre o es algo así, ¿no? No es muy fácil encontrar documentación de estos micrófonos, a menos que tengan o los usen con otros nombres. Bueno, igual es también como un pendiente poder generar más materiales alrededor de eso para que también estén como disponibles. La idea de este proyecto de otras escuchas partió un poco por el estímulo de vivir en Cusco y de este discurso que hay como lugar turístico alrededor de que es un lugar con una energía muy particular, ¿no? Aquí en Perú suponen que Cusco es una palabra, o Cosco, es una palabra que se traduce como ombligo del mundo y que pues fue un lugar de una confluencia energética demasiado particular, por lo que tuvo el rol que históricamente se cree que tuvo. Entonces, a partir de esa curiosidad o de esa posibilidad,
utilizando estos micrófonos electromagnéticos, hicimos registros en centros arqueológicos, tal vez ante la posibilidad de encontrar alguna forma de identificar o manifestar esa energía, ¿no? Por ejemplo, vamos a escuchar uno de un lugar que se llama Pusiyuchayok o Templo de los Monos. Este es como el registro electromagnético de. Bueno, ahí como característica es algo particular que el registro haya llegado a estéreo. No sé si a través del Zoom se transmite esto, pero si no pueden escucharlo ustedes desde sus propios computadores. Hay una distribución estéreo del sonido, lo que es bastante particular, y se siente o se logra identificar ondas de radio, ¿no? Que también llegan a través de alguna música. Por ejemplo, que es un lugar llamado Tenjo, que se encuentra mucho más cerca de la ciudad, capta mucho más radio. A ver si lo logramos percibir. Y como una muestra más, que está acá abajo, que es el de Tambomachay, a ver si, bueno, eso de Tambomachay, había uno que era muy, muy, muy bonito. Intentaré probar que es que es el Machay. Ajá. Está muy bajito, pero es un sonido mucho más constante y algo arrullador, ¿no? Tambomachay, en relación a estos lugares que recorrimos, era el más alejado de la ciudad. Recuerdo que cuando hicimos el registro no se podía, no llegaba señal de teléfono tampoco ahí, en ese momento. Estoy hablando de hace unos 4 años tal vez. Entonces, hoy día puede ser distinta la realidad, porque bueno, una cosa que quedó inconclusa de esta investigación o esta intención de comprender esto fue examinar los registros, ¿no? Porque es muy posible encontrar radio, como vieron, era muy posible encontrar el internet o la misma señal de teléfono, ¿no? De alguna forma, tal vez el procedimiento hubiera consistido en aislar todos los sonidos que no fueran estos tres y ahí pues identificar realmente la vibración electromagnética de los sitios arqueológicos que las tenían, ¿no? Finalmente, esta herramienta tiene un propósito interesante porque se pueden activar todos los audios al mismo tiempo. Entonces, sirve para tocar. ¿No? Se puede jugar con volúmenes, se puede jugar con tiempos. Era una herramienta que también se pensó como una especie de editor de paisajes sonoros, un lugar para componer paisajes sonoros. Bueno, eso era principalmente lo que quería compartirles hoy. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran compartir ahora. Marco, sí. ¿Se me escucha? Sí, Iván, adelante. Yo tenía una pregunta más bien del orden técnico con respecto a estos micrófonos. La pregunta sería, cuanto más grande sea la bobina, más alcance tendría.
o sea, más sensible sería. Sí, sí, hay a ver si lo encuentro, hay un proyecto de Constanza Piña, que es una artista de Chile, pero que vive ya hace tiempo en México, y ella construyó digamos, un micrófono del tamaño, o sea, se las ponía como alas, como si fuera un ángel, Ah, ¿no? Eran unas alas, no sé, de 2 metros, y el borde era la bobina, ¿no? mm, Y funcionaba que aumentaba de forma bastante destacada su sensibilidad. ah, Después también otro compañero, Rolando Apolo, que es de Lima, también construyó algunos bastante grandes con la finalidad de aumentar su sensibilidad. Entonces sí funciona por ahí. perfecto. A ver, denme un segundito, si encuentro este de Constanza, se los comparto porque también es una muy buena referencia. Se podría... No, creo que me va a tomar un poco más. Pero también un plan era generar un grupo de WhatsApp, si les motiva, para ahí poder intercambiar algunas dudas o sugerencias o material adicional a partir de este proceso en el que ustedes puedan eh, poder desarrollar algunos micrófonos en base a estos o en base a otros también. Por ejemplo, acá les voy a compartir un video que encontré, que es algo que no he podido comprobar o experimentar, pero el propósito era construir cristal piezoeléctrico, o sea, una mezcla de materiales que iba a producir cristal, pero con cualidades piezoeléctricas, o sea, que también podía funcionar como un micrófono. Eso yo lo he visto practicar con cuarzo. ¿Ya? Las piedras de cuarzo, que son bastante comunes a lugares de actividad volcánica, es casi una prueba de ensayo-error, encontrar qué parte de la piedra hace las veces de positivo y qué parte de la piedra hace las veces de negativo. Y a partir de eso también los golpes o el tacto se puede amplificar. Es una herramienta también interesante y también se les anima ver el video. Como les digo, yo no lo he puesto en práctica, pero igual se lo recomiendo como posibilidad. Y existe también otro ejercicio que no lo tengo aquí a mano, que es algo que llaman micrófonos binaurales, que consiste diríamos, en el reciclaje de micrófonos de celulares. O sea, bueno, un celular viejo viene con un micrófono pequeñito, que son como unos barrilitos plateados generalmente, y esos micrófonos se usan dos para que sea binaural y se ponen encima de los audífonos, como aquí y aquí, ¿no? Y bueno, a través de un cable se junta, que va a una grabadora o algo que lo pueda registrar, pero esta posición va a asemejar que los micrófonos graben en una edición parecida a nuestra escucha, ¿no? Como si estuviéramos escuchando o en una intención cercana. Sobre eso también voy a buscar info adicional y se las voy a poder compartir. Voy a hacer ahorita mismo el grupo de WhatsApp para poder estar en vínculo por ahí. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna preguntita más o algo que quedó suelto que quiera compartir. A ver, un segundito, por favor. Bueno.
Ok, entonces, bueno, el espacio que esperamos, bueno, que haya entre este y el siguiente martes, espero que si están sus posibilidades puedan un poco probar el conseguir estos materiales. Igual podría replicar en un mensaje el listado, que es bastante sencillo. Puedan intentarlo, construir uno o todos los micrófonos que tengan a mano y para tener la posibilidad después de hacer registros con él que nos sirvan con el propósito que ya les comentaba del taller. Podríamos compartir cualquier duda o compartir la experiencia misma por este grupo y ahí ir avanzando. La siguiente sesión nos dedicaríamos a instalar Tidal Cycles, que es un programa que tiene muchas posibilidades, pero también muchas complejidades. Entonces, ahí una parte del taller la vamos a utilizar para instalarlo. Tiene ahí algunas cosas complejas. Y de ahí, bueno, en cuanto lo hayamos logrado, ya empezar a interactuar un poco con la sintaxis del programa, que en verdad es bastante amigable, pero que igual tiene ahí, el programa se llama Tidal Cycles, ese es. Y bueno, aquí está el enlace al grupo de WhatsApp para que puedan unirse. ¿Les queda cómodo si se los paso por aquí? O tal vez es más cómodo si les mando el correo. No sé, depende si están en computadora o celular. Igual como una forma de, bueno, de tener más certeza de quiénes nos hemos reunido hoy día, les pediría que aquí en el chat, por favor, pongan sus correos para igual enviarles esta info por si se complica, bueno, si no logran tomar de aquí o si algo nos hace perder, para tenerla más clara. Marcos, también compartimos hoy la clase, la sesión que está siendo grabada, la compartimos por si alguien se perdió algo, así que también ahí enviamos el link del WhatsApp. Ah, genial, genial. Muchas gracias, Karen. Bueno, si no hay más comentarios o más preguntas, creo que hasta aquí ha sido la sesión de hoy. Les agradezco mucho su compañía, su interés y quedo en apertura, como les comentaba, para dudas o preguntas o experiencias que quieran compartir durante la construcción de estos micrófonos. Y nos encontraríamos la siguiente sesión el siguiente martes, mismo horario y canal de hoy.